Se titula A veces incumplidos, pero no rechazados. Es una explicación, Romanos 11, que su pueblo, a pesar, Israel, el Antiguo Testamento, a pesar de lo que hicieron con Cristo, tú sabes que empezaron todos a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilatos preguntó, ¿a quién quiere que le suelte? ¿Barrabás o Jesús, que se proclama el Mesías, el Salvador? Y la gente empezó a gritar, los judíos, crucifícalo, crucifícalo. Y Romanos 11 está explicándonos, a pesar de los pecados de Israel, Dios no ha rechazado a Israel. Wow, por eso el título de la enseñanza de hoy, a veces incumplidos, pero no rechazados. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido rechazado por Dios por causa de tus errores? Cuando le hemos fallado así feo, feo, ¿no te has sentido rechazado por Dios? ¿Indigno de acercarte ante su trono? ¿Como que echaste a perder todo? Pues este precioso mensaje que nos da Romanos 11 hoy va a restaurar, sanar y levantar nuestras vidas. Porque Romanos 11 dice que a pesar de nuestros incumplimientos que a veces cometemos, aún así Dios no nos rechaza. Iniciamos con los versos 1 y 2. Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Ahí está la palabra rechazo. Y la pregunta, ¿rechazó Dios a su pueblo? Y la respuesta es, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. El mismo profeta, el hombre de Dios, acusó a Israel. Pero dice el Señor, yo no lo rechazo. ¿Cuántas veces ven la palabra rechazo en esos dos versículos? Al inicio del capítulo. 2 veces. Eso quiere decir que Dios está intentando fijar una idea en mi mente y en la tuya. ¿Y cuál es esa impresión? Tú tienes muchos errores, yo también. Incumplimos una vez, a veces otra vez, a veces sin desearlo. Ese inconsciente nos traiciona la naturaleza pecaminosa a veces. Pero lo que dice Romanos 11 es que eso no determina que nosotros seamos rechazados por Dios. Como un padre que ama a su hijo, Dios nos ama. Este artículo lo recordé, lo leí a comienzo del año. Se los voy a compartir. Mira el título del artículo, es una publicación de una portal de teología. El título fue Dios es digno de confianza aun cuando parece ausente. A veces no sentimos a Dios, a veces pareciera que no nos responde. Entonces Satanás se aprovecha de esos momentos y viene a decirte que tú ya no eres amado. Está escrito por el pastor Scott Hartz, es canadiense de la Iglesia Bautista Northminster de Toronto. Voy a leer una porción del artículo. Mis ansiedades, mira cómo se confiesa el pastor. El sonido de mi cabeza al tocar la almohada es su alarma para despertarse la ansiedad, hacer que mi mente dé vueltas sobre cosas que no puedo controlar. Me digo a mí mismo, confía en el Señor y duérmete. Eso es fácil de creer cuando puedo identificar señales claras de la presencia de Dios, pero ¿se puede confiar en Dios cuando la vida es un caos? ¿Cuando Dios parece ausente? ¿Cómo puedo confiar en Él y descansar? Me encantó la honestidad del pastor Scott Hartz. 3 preguntas hoy que me surgen al leer Romanos 11 y de pronto también te surjan a ti. Primera, ¿mis incumplimientos ocasionales hacen que Dios me rechace? La segunda pregunta, ¿puedo saber si Dios me ha rechazado? Y la tercera, ¿existe algún test evaluador para los rechazados por Dios? ¿Yo puedo saber si Dios me rechaza? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Existe alguna fuente que yo pueda ir en la Biblia y reconocer e identificar si Dios me ha rechazado? Pues sí, tenemos un poderoso medidor en la Biblia. ¿Cuál es ese medidor? Se los voy a mostrar en este video. Casi todos lo conocen como el gran misionero o como uno de los principales autores del Nuevo Testamento.
pero la verdad es que sus inicios estuvieron marcados por la violencia. Era un joven brillante, sí, pero también implacable, tan temido que los primeros cristianos temblaban con solo escuchar su nombre. Él no encontró a Dios en la calma de una oración dentro de un templo. No, a él el cielo lo detuvo de golpe, en el preciso momento en que su furia estaba en su punto más alto. Desde las calles de Jerusalén, donde perseguía sin misericordia a los creyentes, hasta su final en Roma, donde entregó su propia vida por amor a Jesucristo, su historia no es solo impactante, es transformadora. Muy bien, ¿por qué razón en este momento que estamos preguntándonos si somos rechazados por Dios, si existe algún tipo de test evaluador para saber si Dios nos ha rechazado? ¿Por qué razón hablamos del apóstol Pablo? Porque el versículo 1 lo menciona. Vamos a Romanos 11, verso 1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, yo mismo. ¿Por qué traemos al apóstol Pablo frente a la pregunta de si existe alguna manera de saber si Dios en algún punto de mi vida me rechaza? Si Dios, porque yo incumplo y peco, me rechaza. ¿Por qué traemos a Pablo? Por el versículo 1. El versículo 1 de Romanos 11 dice así: Dios rechazó a su pueblo, yo mismo soy israelita. Entonces recordemos, el que dice yo mismo, el que está escribiendo la carta a los romanos es el apóstol Pablo. Y recordemos los incumplimientos del apóstol Pablo. Los incumplimientos del apóstol Pablo fueron tan extremos que él persiguió la iglesia cristiana. El Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo camino a Damasco y Pablo se arrepiente. Y Pablo le dice, el que era perseguidor ahora le dice, Señor, si tú quieres seré hasta pastor, pero devuélveme la vista, porque el Señor trató con Pablo y lo deja ciego, porque Dios no nos rechaza, pero sí nos corrige, porque dice Hebreos capítulo 12, el padre al hijo que ama, corrige. Una persona así de malvada y cruel, Dios cuando la corrige, reacciona. Y si tú has reaccionado a la corrección de Dios, si tú estás bajo el castigo y la corrección de Dios, pero has dicho, Señor, perdóname y haré lo que sea, yo sé por la palabra de Dios, Romanos 11, que por eso estás sentado ahí y Dios no te rechaza. Hay tres relaciones que el capítulo 11 en toda esta lectura que hemos hecho hoy nos muestra, y yo me voy a referir a tres tipos de relación que hay entre ser rechazado y el incumplimiento. Y voy a abordar la primera relación. Se llama así, se titula así: la comparación con supercumplidos es insensata. Compararme es una insensatez. Romanos 11. Una de las cosas por las que tú a veces te sientes rechazado es porque te comparas. Voy a demostrarlo con los versículos 2 y 3. Dios rechazó a su pueblo, al que antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme también a mí. Dios nos muestra un momento en que el pueblo de Israel tuvo una comparación con un supercumplido. ¿Quién era ese supercumplido? Elías. Elías ni siquiera se casó por el servicio a Dios. Era un hombre que no tenía ni casa. Vivió entre las montañas buscando a Dios. Un hombre que andaba en la presencia de Dios y ayunaba. Wow, si uno se compara a él, wow, ¿cómo llegar al estándar de Elías? Y Dios dice que es una insensatez compararse a él. Voy a leer el comentario de John Stott. ¿Quién es John Stott? Es uno de los mejores comentaristas de Romanos. La revista Times de Londres, año 2005, lo consideró una de las 100 personas, de los 100 pensadores más influyentes de todo el planeta, de toda la humanidad.
Ahí tenemos una fotografía de John Stott y al lado derecho tiene su comentario de Romanos, uno de los mejores comentarios. ¿Qué dijo él sobre el capítulo 11 de Romanos? La manera en que Pablo defiende la justicia de Dios es proclamando su misericordia. Eso suena como un total non sequitur. Es una palabra en latín que significa algo no lógico, algo no congruente, non sequitur. Pero no lo es, no es algo ilógico, justicia y misericordia a su lado. No lo es. La base sobre la cual Dios salva a los pecadores no es justicia, sino es ¿qué? Misericordia. Nadie tiene derecho alguno a la misericordia de Dios. Si tuviera derecho, ya no sería misericordia. ¿A quién se le da misericordia? Al que no ha hecho bien las cosas. Porque si tú has hecho bien las cosas, lo que se te está dando es un premio, ¿cierto? Vamos a los momentos donde Elías se consideró mejor que los demás. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 22. En dos ocasiones Elías se considera mejor. La primera ocasión está en el capítulo 18, verso 22. Dice así: entonces Elías añadió, ¿soy el único que ha quedado? Mira su expresión. Soy el único que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Esta es la primera vez, capítulo 18 de Reyes, donde Elías se siente el súper cumplido. Yo sí cumplo, los demás no cumplen. La primera vez que Elías lo dice. Vamos a la segunda vez que Elías lo dice, capítulo 19 de Reyes, verso 14. Respondió Elías, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto. Ellos son los incumplidos. Han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora también quieren matarme a mí. Wow. Aquí hay una verdad acompañada de una no verdad. La verdad es que sí querían matar a Elías. Esa sí es verdad. Pero la no verdad es que él no es el único. Cuando uno se considera único, ¿qué peligros existen? Cuando tú te consideras que eres muy cumplido, ¿qué peligros existen? Hay un riesgo de superioridad, sentirme superior a los demás cuando me siento muy cumplido. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Elías? Voy al capítulo 19, versículo 18 de Reyes, a leerlo en esta versión, traducción lenguaje actual. Dice, pero debes saber, le dijo Dios, que 7,000 personas no se arrodillan delante de Baal ni lo besaron. A ellos los voy a dejar con vida. ¡Wow! Dios le dice, ¿tú te sientes único? Yo tengo 7,000. ¡Wow! Tal vez no viven entre las montañas como tú, Elías. Tal vez ellos sí son casados y tienen sus actividades diarias, pero ellos también son amados por mí, no los he rechazado y los voy a proteger. Romanos en su capítulo 11, vuelvo a los Romanos 11. ¿Y qué le contestó la voz divina a Elías? He apartado para mí. ¿Ellos son muy buenos? No, yo los aparté. Mira lo que Dios dice de esos 7,000. Dios no dice que ellos fueron muy buenos y nunca fallaron. Nunca dice, no, es que si fueron como tú, Elías. Ese no fue el argumento de Dios. El argumento de Dios es yo. Si no se han apartado es por mí. Wow, ese es el argumento de Dios. Yo los aparté a 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también en la actualidad, un remanente escogido por gracia, por regalo de Dios. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia, ya no sería un regalo si lo merecieran. Les voy a mostrar un ejemplo más actual de un super cumplido, pero está mal que nos comparemos con los super cumplidos. Este pastor era uno de mis preferidos los domingos en la tarde cuando yo entregué mi vida a Jesús y llegaba a la casa de todo el día haber estado en la iglesia estudiando y también enseñando. Era soltero y mi deleite era llegar a la casa y escurrirme hacia mi habitación y poner las emisoras cristianas, porque este hombre sonaba en todas las emisoras el domingo en la tarde. Transmitían su culto en directo desde Puerto Rico. Aquí se los presento. Y me arrodillé una noche y dije, Señor, yo no te he amado a ti nunca.
No te he servido nunca. En los juegos de béisbol, ¿cuántas veces te blasfemé? Pero ahora no tengo nada más que venir a ti. Pero te digo, si tú me sanas, yo te sirvo. ¡Sonríase! Hermano, el Dios de nosotros es un Dios real. Es un Dios que oye al que está necesitado, aunque sea más malo que el diablo. Sonríe si puede. Y el que a él viene, no lo echa afuera. ¡Sonríase! Gigi Ávila le decían con cariño en la isla. Y al comienzo yo quería esto, imitar a Gigi Ávila. Cuando fui a predicar a Puerto Rico, uno de mis anhelos era estar en su iglesia. Y gracias a Dios pude estar en la iglesia. Y me permitieron orar por las... Allá llama gente de todas partes del mundo a hacer sus peticiones de oración. Y me pusieron a mí a orar por todas esas peticiones en el mismo altar donde Gigi Ávila predicaba. Wow, eso fue un privilegio para mí. Lloré de la emoción, conmovido. Si nos comparamos a él, a lo mejor nos sentimos rechazados por Dios. Yo no he hecho tanto como él, pero mira al final de la vida de Gigi Ávila. Gigi Ávila fallece a sus 87 años. Este es uno de los medios seculares que publicó su noticia. Al lado derecho registran sus últimos años. Dice, se recuerda que antes de su conversión religiosa padeció una artritis severa que amenazaba con retirarlo del deporte de competencia. Sin embargo, esta afección de su juventud no estuvo relacionada con el problema cerebrovascular que detuvo sus campañas masivas. Sufrió un derrame cerebral debilitante en el 2009. Afectó severamente su capacidad para hablar en público. Ya no pudo predicar más después de ese accidente que tuvo, ese derrame cerebral. En videos grabados desde su residencia en los últimos años de vida se evidencia con dificultad motriz. Ya no se podía ni mover bien, tenían que levantarlo, no podía ni caminar por el problema cerebral. Y tampoco podía hablar bien por ese problema de su cerebro. Falleció pacíficamente mientras dormía, 28 de junio, año 2013, a los 87 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera sido por la capacidad de Gigi Ávila, él no se enferma. Si hubiera sido por su propia justicia y sus capacidades, él puede sanar. Pero al verlo en esta condición débil, lo que Dios demuestra es la fuerza de Gigi Ávila no provenía de él, venía de Dios. Eso es lo que Romanos 11 nos explica. No te compares ni con Elías, ni con Gigi Ávila, ni con nadie, porque sabes que a él yo le di la fuerza para hacer eso. Y a ti también te la voy a dar para venir a la iglesia, servir a Dios y ser salvo con tu familia. Segunda de Corintios, capítulo 12, otra confesión de Pablo. Este súper cumplidor dice, 3 veces le rogué al Señor que me quitara la enfermedad, pero Dios me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Tenemos un súper cumplido, pero ¿tú quieres las pruebas del apóstol Pablo? Es lo que la Biblia nos está diciendo. Nuestro Señor nos está mostrando. No te compares con nadie. ¿A ti te parece fabulosa la vida de Él? Las bendiciones que yo les he dado a Él. Pero ¿pasaría las pruebas de Él? Hoy me traje un libro que me costó sacarlo de la casa. Porque es difícil encontrarlo y costosísimo. Lo tengo hace muchos años. Recién que empecé a pastorear lo conseguí. Es una colección de los libros de Agustín de Hipona. Y su libro, el segundo tomo de sus obras, que se le llama Confesiones, él confiesa sus luchas, sus pruebas. Él confiesa sus pecados. Es muy honesto. Como el pastor que leímos al comienzo, Scott Horst. Muy honesto, Agustín de Hipona. Además, esta obra que yo conseguí está en latín, que me gusta leerlo original, está en latín, pero también tiene la traducción en español. Voy a leer el capítulo 4 en la página 113. Bueno es el que me hizo y aún él es mi bien. Él dice, yo no soy bueno, aunque soy el superteólogo Agustín de Hipona, el teólogo más respetado, más asombroso. Dice, no soy bueno. Bueno es el que me hizo Dios y él es mi bien. A él quiero ensalzar por todos estos bienes que tengo. En lo que pecaba yo entonces era en buscar en mí mismo
y en las demás criaturas, y no en Él, no en Dios, los deleites, grandezas y verdades, por lo que caía luego en dolores, confusiones y errores. Gracias a ti, dulzura mía, gloria mía, esperanza mía y Dios mío, gracias a ti por tus dones. Precioso, honesto, como lo dice Agustín de Hipona. Y él dice, ¿sabes una cosa? Me voy a confesar, yo no soy bueno. Y caí en depresiones, en confusiones, en amarguras, en celos, en ser hipócrita, tratar a la gente. ¿Por qué? Porque me comparaba y buscaba ser mejor que el otro. Pero ¿sabes una cosa? Ese es mi pecado. Mi pecado es no haber confiado en Dios que me da todo y buscar en Él mi alegría y hacer todo para Él. Ese fue uno de mis pecados. Segunda relación que nos muestra Romanos 11. No soy rechazado si puedo ver y si puedo oír la palabra de Dios. Si tú estás allí sentado, es la mejor prueba de que no has sido rechazado por Dios. Si fueras rechazado, tú no vendrías a la iglesia. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos 11, versos 7 y 8. Dice así. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. ¿Quiénes lo consiguen? No los supercumplidos, no los más poderosos, no los santísimos. No, los que Dios elige, los que Dios ayuda, los que Dios levanta. Dice, lo consiguen los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos que no pueden ver, oídos que no pueden oír hasta el día de hoy. ¿Quiénes son las personas rechazadas por Dios? Los que nunca irán a la iglesia, ellos. Los rechazados jamás pisan un templo. Los rechazados jamás oyen la Biblia. Si tú la oyes, si tú con luchas y defectos, pero perseveras, es porque eres un elegido y Dios no te rechaza. Juan capítulo 6, verso 44. Palabras de Cristo, ratificando esta verdad. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Yo pensé que nadie venía a mí si no era perfecto. No dice eso. Si no era súper cumplido como Elías, como Gigi Ávila, eso no dice. La Biblia dice que yo estoy en Cristo es porque Él me atrajo. Más adelantico, los versículos en Juan 6, versos 64 y 65. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesucristo conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. ¿Quién traicionó a Jesús? Su propio amigo y discípulo, Judas. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que sea súper perfecto. No dice eso. A menos que sea súper cumplido, tampoco. Dice a menos que ¿qué? El Padre me traiga. Si tú estás aquí, no es porque seas muy buena gente. Estás aquí por la misericordia de Dios y porque Él te eligió. Voy a explicar esta relación con el ejemplo de un teólogo americano, ya murió, pero les he contado en esta serie de él. Se llama John Warwick Montgomery. Abogado, fue un escéptico del cristianismo, ateo. Y él tiene unas maneras de demostrar la existencia de Dios bellísima en su teología, en sus libros de teología. Y en uno de sus libros escribió la manera de demostrarle a un ateo que tiene un prejuicio psicológico para no venir a Dios. Y lo explicó de esta manera, se los voy a contar con la imagen. ¿Ves en la imagen un hombre que está huyendo de él mismo? ¿Por qué? Porque él mismo piensa que se murió, que está muerto, es rechazado. ¿Sabes qué decía el teólogo luterano, la iglesia luterana, Montgomery? Así es la historia. Este joven le dijo a su familia que él ya estaba muerto, que no podían hacer nada por él porque él ya se había muerto. Tenía un prejuicio, un daño psicológico. Entonces su familia, que lo amaba, lo lleva al psiquiatra. Y el psiquiatra dice, ¿cómo convenzo a este paciente de que está vivo? Ya sé qué voy a hacer.
lo llevó a ver autopsias. Y él observa en las autopsias, cuando están practicando los médicos y los forenses autopsias, él le dice, ¿hay algún rastro de sangre? No, un muerto no sangra. Luego lo lleva a leer libros, literatura, para demostrar qué pasa con la sangre cuando uno muere y que un muerto no puede sangrar. Entonces él estudia la literatura, él ve los exámenes, él ve a los muertos en las autopsias y le dice, ¿ya te convenciste que los muertos no sangran? Y el paciente le dijo, sí, ya me convenció. Entonces el psiquiatra saca una aguja y lo pincha, ¡plá! Y el hombre sangró. Entonces, ¿cómo estás tú?, le pregunta al psiquiatra. Él se queda mirando y dice, ahora me doy cuenta que los muertos sí sangran. Gracioso pero genial como el teólogo Warwick Montgomery lo explica. Hay personas que a pesar de que están en la iglesia, escuchan el evangelio, Dios los trajo aquí y aún así se sienten, yo soy rechazado. Y están paralizados. Es una obra del demonio. Tienen un prejuicio aquí en su mente. Juan capítulo 15, versículo 16, mira lo que Jesucristo nos dijo. Él dijo así, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y ¿qué? Sirvan, den fruto, ganen almas, hagan discípulos, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mira lo que está en rojo. Yo los elegí. Pero ¿qué pasa si yo tengo el prejuicio de ese hombre que me siento muerto, rechazado por Dios, que me siento no escogido? ¿Qué me va a pasar a mí? Mira las últimas frases. No voy a servirle a Dios. Me quedo en esa silla estancado. Y lo siguiente, no pasas a dar testimonios de milagros. Tus oraciones no tienen respuesta. Porque sin fe es imposible. Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Si ves que quién quiere que te sientas rechazado y culpable, Satanás. ¿Y por qué un rechazado jamás servirá a Dios? Jamás dará fruto un rechazado. Una persona que se siente culpable y rechazada no le sirve. Y si no le sirve, no hay recompensas. Y como no le sirve, no tiene fe, sus oraciones no tienen respuestas. Porque no hay fe en su vida. Hay dudas y acusación, no tienen fe. Increíble lo que Jesús nos está explicando. Traje otro autor ateo, exateo. Ahí tienes una fotografía suya. Cuando se terminó el siglo XX, lo catalogaron el cristiano más ilustre, más leído en el mundo durante el siglo XX. C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, inglés, profesor de Cambridge y Oxford, el que escribió Cristianismo y nada más. Voy a leer lo que él dice, este exateo, en la página 68. Si alguien se está ahogando en la rápida corriente de un río, un hombre que esté de pie a la orilla puede alargar la mano para salvarlo. El que se está ahogando entre boqueada y boqueada debe rechazar la ayuda gritando, no, esto no es justo, tú me llevas ventaja, tú tienes un pie en la orilla. Tal ventaja, si quiere llamársele injusta, del que estaba allá en la orilla, es la razón por la cual el hombre de la orilla puede ayudar al que se está ahogando. ¿A quién se vuelven los ojos en busca de ayuda, si no es aquel que es más vigoroso que nosotros? Me encantó lo que dice este exateo. Dice, te está Dios poniendo un pastor al frente. Te está Dios poniendo una iglesia al frente, pero tú dices, no. ¿Por qué? Porque ellos presumen de que son muy cumplidos. C.S. Lewis dice, qué tonto argumento, si es justamente ese argumento el que debería hacerte agachar la cabeza y aceptar la ayuda. Decir, yo soy débil y gracias a Dios por enviarme ayuda. Increíble. Bellísimo como lo expresa este escritor de Narnia, es que sus libros son geniales. Y el último argumento, no por mí, sino por Jesús, Dios no rechazará sus promesas para mí. Hay promesas en la Biblia y tú dices, eso se le cumple al pastor, pero no a mí. Eso no es verdad. Romanos 11 dice, no es por ti,
es por Jesús que todas las promesas en ti se van a cumplir, porque Cristo pagó por tu culpa, porque Cristo llevó tu maldición en la cruz. Entonces no es por ti, es por Jesús que las promesas se van a cumplir. Versículos 29 al 32 de Romanos 11 dice: porque los regalos de Dios son y nadie te los puede quitar, ni mis errores, eso es lo que dice ahí. Nada te va a quitar los regalos de Dios, como lo es también su llamado para que seas salvo. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, ustedes, los no judíos, han sido objeto de, está en rojo, su misericordia. ¿Por qué se van a cumplir las promesas de Dios en mí? Que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor, que me va a suplir más que a los pajaritos del campo. Dice, no es por ti, es por su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios. Dios a los judíos, dice, les tendrá también misericordia. Como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, no solo a los judíos, sino también a los no judíos, con el fin de tener misericordia ¿de quiénes? De todos, de los judíos y de los no judíos, de todos. Si tú estás sentado allí, Dios te dice al final, Romanos, ¿sabes una cosa? Mis promesas se van a cumplir sobre ti, son irrevocables. Nadie te las puede robar ni quitar. Pero no es por ti, sino es ¿por qué? Porque yo tengo misericordia. Es por tu relación con Jesús. ¿Cómo está? Entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo está mi relación con Jesús? Si Él es la garantía de todo, Jesús, si por Él es que yo me mantengo, no caigo en pecado, si por Él es que recibo todas las promesas y milagros de Dios, entonces la pregunta tiene que ser, ¿cómo está tu relación con Jesús? Y ahora que está de moda el fútbol, yo traje un ejemplo de fútbol, de Romanos 11. Es perfecto el ejemplo de Romanos 11 con algo que está sucediendo en el Mundial de Fútbol. Se los voy a presentar, el ejemplo de Dios en este Mundial de Fútbol de Romanos 11. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Les muestro qué equipo de fútbol era. Aquí está uno de los portales. Evangelica Focus es un portal europeo, inglés, que publicó así la noticia. Curazao, el desvalido del fútbol, llega a la Copa del Mundo cantando sobre la bondad de Dios. El país más pequeño, ¿qué? El que no cumplía los requisitos, el que no cumplía el tamaño, el que no cumplía con experiencia, Romanos 11, el más pequeño en la historia de la Copa del Mundo, terminó su preparación cantando la bondad de Dios y escuchando la historia de la conversión de uno de los jugadores, Kenji Gorré, uno de los jugadores internacionales de ese equipo. En la víspera de su viaje a los Estados Unidos al Mundial, el equipo nacional de Curazao, que hará su debut en la Copa del Mundo contra Alemania el próximo 14 de junio, experimentó un día inusual en el fútbol internacional. Una tarde de adoración colectiva. Hicieron un culto en Norwich, Países Bajos, en Holanda. Organizada ese culto en colaboración con el movimiento de adoración Presence Revival. Las imágenes se volvieron virales rápidamente en las redes sociales. En los videos se puede ver a los jugadores y entrenadores cantando canciones de adoración popular como
The Godness of God, un himno que el equipo adoptó como su himno durante la fase de clasificación. Querido, la misma noticia están diciendo, Romanos 11 es verdad. Romanos 11 es verdad. Dios bendiga a este jugador. Se logró predicarle a sus compañeros, logró contagiarlos de su fe. Y el equipo dice, nunca había estado en el mundial, es la primera vez que Curazao está, pero dicen es el país más pequeño que ha entrado a un mundial, es el que menos tenía experiencia, es el de Romanos 11, no cumplía nada, pero Dios lo quiso elegir. Y cuando Dios elige, te abre las puertas, te da las fuerzas, puedes perseverar en el cristianismo y llegarás hasta el final con tu familia en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Dios me eligió. Yo soy débil, yo no soy Elías, yo no soy Gigi Ávila, pero Dios te eligió. Por eso es que vas a llegar al cielo y por eso es que las promesas se van a cumplir sobre ti, no por ti, por Jesús. La pregunta es, ¿qué tanto vas a estar pegado a Jesús? ¿Qué tanto vas a amarlo y a dar fruto para Él? ¿Qué tanto vas a servirlo o vas a poner objeciones? Termino con el versículo con que termina Romanos 11, el 36 es el último. Porque todas las cosas proceden de Él. ¿Y existe por quién? Por Él. ¿Y para quién debe ser este hogar? ¿Para qué debe ser que Él me ha dado familia? ¿Para qué me ha dado pies, ojos, brazos? Dice que todo es para Él. Todo proviene de Él, me lo ha dado todo, me lo da todo. Pero ahora es para que yo no ponga objeciones, ni me compare con nadie, ni me vuelva un resentido hipócrita, sino que ahora yo le sirva. En la familia que Él me puso, en la iglesia que Él me puso, en el país que Él me puso, en la ciudad que Él me puso. Tú te sientes como Curazao, yo tengo noticias para ti. Entrarás en la Copa Mundial de Jesucristo y tendrás las promesas de Jesucristo, así sea su pequeño, débil, inexperto Curazao.